Hola, querido estudiante, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy trabajaremos en la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El objetivo es reflexionar en cuanto a la Reforma Protestante. A continuación, observa el siguiente video. En el siglo XVI de nuestra era, en la Europa occidental, se dio un suceso que cambió el mundo, la Reforma Protestante. Y si bien fue esta desarrollada como un acto de protesta en contra del poder de la Iglesia Católica, considerada por muchos en esa época como corrupta, sus repercusiones trascendieron la política, la cultura y finalmente todo el pensamiento occidental. La Reforma Protestante amerita un análisis desde muchos puntos de vista. Podemos narrarla desde la perspectiva católica, podemos narrarla desde la perspectiva protestante y también podríamos narrarla desde la perspectiva atea. Sin embargo, en este video voy a intentar hacer una mezcla de estas tres versiones. Superada la Edad Media, la Iglesia Católica era una institución que tenía muchas deficiencias y muchos defectos, así como los tiene hoy en día. Pero para entender qué cosa era la Reforma, tenemos que entender el contexto, y aquí va la explicación católica del asunto. La Iglesia había sido una institución que a lo largo de su historia había ido de menos a más. Desde la antigüedad tardía, cuando Constantino autoriza el culto cristiano en el siglo IV, la Iglesia tuvo un papel secundario en la cultura del Imperio Romano. Sin embargo, tras la caída o la disolución del imperio, la cultura occidental estuvo a punto de perderse hasta que encontró en la Iglesia un elemento de cohesión, lo cual describe bastante bien el papel del cristianismo en la Edad Media. Pero desafortunadamente, como el clero llegó a gozar de tanto poder político, territorial o incluso militar, se permitieron excesos como el tema de las indulgencias, que según los católicos fue un recurso que amparaba su validez en el fin, que era construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma. No obstante, y según los protestantes, las indulgencias era una práctica que se daba desde antes y su único fin solo tenía que ver con enriquecer al clero. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿qué cosa es una indulgencia? Una indulgencia es un perdón, pero en el ámbito religioso, una indulgencia es el perdón de los pecados a consecuencia de una acción, y esta acción puede ser una penitencia o también puede darse por los méritos. Pero en el contexto de la Reforma, una indulgencia tenía que ver con la riqueza, de modo que si tú te querías salvar en el más allá, pues la Iglesia Católica te decía que eso tiene un precio. Dime cuánto tienes y yo te perdonaré todos tus pecados. De esa manera aparece la figura de un alemán llamado Martín Lutero, que era un fraile católico agustino, que dijo no me parece esto de las indulgencias y tampoco otras prácticas como el llamado secuestro del evangelio, o sea, prohibir la difusión de la Biblia. Y tampoco me gusta el alejamiento de los principios basados en la Biblia por las tradiciones medievales, y así escribió sus famosas 95 tesis para manifestar su desacuerdo frente al Papa ante la corrupción de la Iglesia y plantearle una saludable reforma. Sin embargo, el Papa León X desestimó el trabajo de Lutero y dijo que aquellos eran los escritos de un borracho alemán, que cuando esté sobrio se le pasaría todo. Pero no se le pasó. Durante mucho tiempo, el Papa y Lutero mantuvieron una incómoda reciprocidad en cuanto uno publicaba un trabajo y el otro le respondía con otro trabajo. De la misma manera también se enviaron cartas entre ellos, pero ninguna acabó por ser conciliadora. Finalmente, el Papa terminó por excomulgar a Lutero y declarar sus obras herejes. Y Lutero, al recibir la bula, que era el documento que oficializaba su excomunión, lo echó al fuego y advirtió que él solo se sometería ante la autoridad de su Dios. El punto de vista no religioso de la Reforma, por no llamarlo el punto de vista ateo, tiene que ver con su contexto político. Y es que según Bertrand Russell, la Reforma también se puede entender como una disputa entre el poder español, que en ese momento estaba en su máximo apogeo con el reinado de Carlos V, y las naciones menos favorecidas en ese momento, que es donde se desarrolló posteriormente el protestantismo, algunas regiones de Alemania, Holanda, Escandinavia y posteriormente en otras naciones como Francia y en menor medida en Inglaterra. Ahora bien, el origen del protestantismo, según la perspectiva no religiosa, se da a través de la protesta de Spira. Bien, antes de proseguir habría que decir que el mal rollo entre Martín Lutero y el Papa pudo haber quedado como una simple querella en otros tiempos. Sin embargo, la cuestión es que para el siglo XVI ya era popular la imprenta de Gutenberg, con lo cual las obras de Lutero fueron rápidamente reproducidas y extendidas por varios territorios, de modo que cuando el emperador Carlos V ve que estas ideas podrían ser potencialmente peligrosas, puesto que atentaban contra el elemento cohesionador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era finalmente la Iglesia, redacta un edicto con el que anulaba la tolerancia religiosa que otorgaba a los principados alemanes, con el fin de reprimir el movimiento de la reforma iniciada por Lutero.
Naturalmente, a los príncipes de varios estados alemanes no les sentó bien la idea y protestaron, de manera tal que enviaron una carta de protesta a Carlos V, que luego no quiso leer, pero que los alemanes publicaron por todos lados, y esta constituye una declaración de independencia. Y es que en 1531, 2 años después de la protesta de Espira, los estados luteranos formaron la Liga de Esmalcalda y desataron 2 guerras contra el emperador Carlos V, las cuales finalizaron con la Paz de Augsburgo, que dividió el imperio y otorgó a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión de sus estados. Ahora bien, paralelo a Lutero aparece en Francia la figura de Juan Calvino, que coincide con muchas ideas del alemán. Sin embargo, Calvino llega a ser incluso más radical que este. Calvino estaba en desacuerdo con algunos puntos de la teología de Lutero, como por ejemplo conservar la idea de mantener 3 sacramentos de la Iglesia Católica, que son el bautismo, la Eucaristía o la Santa Cena. Calvino, por el contrario, quería suprimirlos. Calvino asimismo tampoco creía que las imágenes religiosas eran buenas en las iglesias, y tampoco estaba tan de acuerdo como Lutero en que debía haber una jerarquía religiosa o un sacerdocio, y pensaba que el ministro o el pastor, que es el que dirige la congregación, debía ser elegido democráticamente por la misma. Sin embargo, como Francia era bien católica, Calvino fue perseguido por sus ideas y tuvo que escapar a Suiza, donde funda su iglesia calvinista. Hay que decir que Calvino tampoco la tuvo fácil, ya que tuvo varios problemas con la autoridad en Ginebra, ya que Calvino creía que la única forma de extender su doctrina era hacer que el Estado funcione en un sistema teocrático, lo cual no se lo permitieron del todo. Pero bueno, lo interesante del caso es que Calvino, aún así, acabó por hacer de Ginebra una ciudad muy importante para el movimiento misionero protestante, que extendió posteriormente la iglesia calvinista por toda Europa. Ahora, ¿qué hizo ante esto la Iglesia Católica? Bueno, después de regarlas, como siempre, el Papa León X debe haber pensado en su lecho de muerte. Ah, caray, lo hubiese sacado más barata si no llamaba borracho Lutero. Y así, tiempo después, a través del Papa Paulo III, se convoca al Concilio de Trento, donde se decide por fin: a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos parche al asunto? Y así, en 15 años de discusiones llegaron a conclusiones más o menos previsibles. Primero, el Papa es ahora más Papa que nunca, no puedes contradecir al Papa. Segundo, la implementación de una jerarquía de vigilancia que observe el comportamiento de todo el clero. Tercero, promover un examen cotidiano de conciencia y de confesión. Cuarto, más fiestas dedicadas a los santos. Y quinto, la creación de la Santa Inquisición. Ya tú me dirás, pero algo positivo debe haber quedado al respecto. Bueno, la verdad es que sí, se aprobó el castigo eficaz a los miembros del clero que abusaran del patrimonio de sus fieles, y también se acordó promover la creación de cofradías para ayudar a la gente necesitada. Así que, aunque en definitiva la iglesia no dio mucho su brazo a torcer, algo de orden interno impuso, aunque sea por la fuerza. Y sí, puede que parezca poco, pero a veces es todo lo que hace falta, incluso si lo pensamos el día de hoy, cuando vemos a una iglesia muy cuestionada por predicar un código moral que enjuicia las libertades individuales, incluso de los no creyentes, por los condenados casos de abusos sexuales infantiles que el mismo Papa Emérito intenta justificar y encubrir en lugar de aceptar y hacer mea culpa, por oponerse fervientemente a métodos de planificación familiar efectivos y tantas otras cosas más. Y uno dice, caray, como que hace falta una segunda reforma, y si esto ocurre, yo al menos lo espero, no genere tantos conflictos pasados, sino que por el contrario, propicie una iglesia más humilde, menos restrictiva y más humana. Ahora te invito a realizar la siguiente actividad. Realiza un escrito de al menos 10 líneas donde reflexiones y analices la importancia de la Reforma Protestante en el año 1517 y de esta en la actualidad. Recuerda enviar una foto de tu actividad a mi número de WhatsApp personal. Todo parece imposible hasta que se hace. Nos vemos en una próxima clase. Cuídate.